comienza Red Más Noticias. La policía logró la captura de alias Don T, principal narcotraficante de Tumaco, quien además de ser socio del cartel de Sinaloa, intentó colarse en la lista de amnistiables de las FARC. Tito Aldemar Ruano era socio de carteles de droga mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con envíos mensuales de 7 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Alias T era el principal capo de Tumaco, recientemente en el ojo del huracán por conflictos por la erradicación de cultivos ilícitos y la presencia de grupos ilegales que pelean este negocio. El narco también estaba haciendo alianzas con disidentes de las FARC e inclusive intentó colarse en los listados de los integrantes de esta guerrilla que se acogieron al proceso de paz, y aunque lo alertaron las autoridades, las FARC pretendían dejarlo en esta lista. La oficina del Alto Comisionado para la Paz tomó la decisión de dejar sin efectos su acreditación como integrante de las FARC ante la contundencia de la información de las autoridades sin que las FARC estuvieran de acuerdo con su exclusión. Este criminal oriundo de Nariño es pedido en extradición. Líderes campesinos e indígenas de 12 departamentos y representantes de organizaciones agrarias anunciaron para el 23 de octubre un paro nacional indefinido. Argumentan incumplimientos del gobierno a los acuerdos de paz y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Sin embargo, durante un encuentro con sectores sociales en Popayán, en el Cauca, el presidente Santos hizo un llamado a la comunidad para que priorice el diálogo y no recurra a las vías de hecho. Es hacer respetar la ley, es hacer respetar los derechos de todos los colombianos. Las vías de hecho no conducen a nada. Las vías de hecho solamente generan más violencia. Yo por eso les hago un llamado a todos los que están en este momento amenazando con vías de hecho, que por favor, el gobierno nacional está, como ha estado siempre, más que dispuesto a sentarse, a escuchar y a dialogar. Mauricio, permítame, le cambio el tema del fútbol ahora para hablar de este tema que es bastante serio y nos tiene preocupados a todos en el país. La captura de alias Don T, que se conoció hoy, pues la verdad es que confirma lo que hemos venido hablando durante todos estos días, y es la confluencia de diferentes actores delincuenciales allí en la zona, allí en Tumaco, que hablábamos también de satélite del cartel de Sinaloa, y aquí está la comprobación. Este personaje al parecer estaba buscando hacer alianzas con otras bandas criminales. Le pregunto, la solución que ha planteado el gobierno de enviar esta fuerza de tarea conjunta, hablamos de 6.500 hombres que van a estar allí haciendo presencia en la zona para lo que ha llamado el gobierno una tarea integradora, ¿va a ser suficiente para un panorama de tantas fuerzas delincuenciales actuando allí en conjunto o no en conjunto, más un paro campesino que se anuncia? Pues yo no sé, Paula, si va a ser suficiente o no, pero creo que va más o menos por el camino correcto. ¿Por qué digo eso? Porque lo que hemos visto en los últimos días es el producto de una situación conflictiva del narcotráfico una vez las FARC abandonan el territorio. En este caso el territorio circundante a Tumaco, pero también ha sucedido en Antioquia, ha sucedido en distintos lugares del país. ¿En qué consiste eso? El negocio persiste, el del narcotráfico, ya no están las FARC para lucrarse del negocio por una parte, pero poner orden por otra parte, y llegan nuevos actores, en muchos casos nacionales, en otros extranjeros, en unos casos disidentes de las FARC, en otros simples narcotraficantes, a agarrar el territorio, a agarrar el control y a comprarle la droga a los campesinos, en este caso la hoja de coca, a los campesinos que la cultivan. ¿Qué debe hacer el gobierno? Porque la gente dice, no, que agarren a esos cultivadores y los saquen y no sé qué. Ojo, aquí hay que discernir. Los campesinos son una cosa, los narcotraficantes son otra cosa. De hecho, los narcotraficantes han usado a los campesinos como escudo, aparentemente, en el caso que estuvimos reseñando días pasados, en el que terminaron muertos 6 campesinos, cuando la policía llegó a tratar de hacer erradicación forzosa. ¿Por qué digo que creo que el gobierno va por el buen camino? Hay que atacar a los narcotraficantes. En este caso, la captura de alias Don T es un camino correcto. Pero no hay que atacar y agarrar a bala y a matar a los campesinos, que en últimas lo que han hecho es migrar del Meta o del Guaviare o del Putumayo a que les compren la hoja de coca como les comprarían el banano o el plátano, ni a un precio mucho mayor que eso tampoco. Esos campesinos deben ser objeto de un plan de sustitución de cultivos, como el gobierno lo ha planteado, pero simultáneamente está llegando, y lo hemos dicho en este noticiero, el otro brazo del plan del gobierno, que es la erradicación forzosa. Los campesinos dicen, un momentico, yo estoy en un plan de sustitución voluntaria, dejen que haga la sustitución, no vengan y me agarren a la fuerza aquí, pues acabarme con todos los cultivos. El paro que se viene es un paro complejo, sin lugar a dudas.
Y es un paro que se puede repetir en el país. De hecho, hace apenas unas semanas sucedió algo similar en Tarazá. Un grupo de unos 1000 campesinos antioqueños terminaron diciendo: a mí no me van a erradicar porque yo voy a hacer sustitución voluntaria. Y terminó por la vía del diálogo resolviéndose. Ojalá aquí se resuelva. Y recuerden ustedes, duro con los narcotraficantes y a tratar de hacer un plan razonable y humanitario con los campesinos. Y mientras tanto, a ocupar con la fuerza pública los lugares que el Estado no puede dejar de ocupar. Y seguimos pero muy atentos a lo que pasa ahí en Tumaco. Y el gobierno nacional autorizó a varios jefes del movimiento de las FARC para que viajen a Ecuador y ayuden en el proceso de negociación con el ELN. Hoy el gobierno nacional autorizó que un grupo de jefes de las FARC participen del 20 al 25 de octubre en los diálogos que se adelantan con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Mañana, varios miembros del antiguo secretariado para que hablen con los negociadores del ELN y les expliquen el porqué de este acuerdo, las bondades para todo el mundo de los acuerdos que firmamos y los beneficios para todo el mundo de hacerlos cumplir y de la paz para Colombia. El gobierno autorizó que en la mesa de conversaciones de Quito estén Rodrigo Londoño, Julián Gallo Cubillos, Luciano Marín Arango, Jaime Alberto Parras Rodríguez, Pablo Catatumbo y Rodrigo Grande Escobar, integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC. El traslado de los miembros de las FARC será coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional junto al acompañamiento de los países garantes. Bueno, pues ahí estaba esta autorización del presidente Santos de que miembros de las FARC viajen a Quito a reunirse con líderes del ELN para ayudar a impulsar estos diálogos de paz. Para algunas personas, Mauricio, esta decisión es un descaro, esto es inaceptable. Para otras personas es bastante acertado, justamente pues por la experiencia que ya tienen los miembros de las FARC de estar inmersos en un proceso de negociación de paz. Le dejo, señor, esas dos visiones sobre la mesa para que usted las analice. Paula, la gente que está indignada lo que dice es: ¿cómo es posible que unos exguerrilleros que ni siquiera han acabado de hacer el tránsito a la vida civil, que ni siquiera han rendido cuentas ante la justicia y mucho menos han pagado una pena, vayan a representar al gobierno colombiano en una negociación con otros guerrilleros? Yo creo que ahí hay un primer quid del asunto, consistente en que, según nos ha dicho el presidente y según ha dicho el gobierno, las FARC no van a negociar a nombre del gobierno, van a hacer una conversación, una discusión para contar cómo fue la antigua negociación y cuáles son sus ventajas para tratar de persuadir al ELN. Si eso es así, a mí personalmente me parece bien. ¿Por qué? Porque es mucho mejor para este país que el ELN trate de acomodarse lo mejor posible en el acuerdo que negoció las FARC y no que siga con un acuerdo que es el que pretende, que tiene por lo menos dos grandes diferencias. Una, meter capítulo petrolero, que no tenía el acuerdo con las FARC y que no tiene el acuerdo con las FARC. Y dos, que el ELN busca que todo lo que vaya a legitimar el ELN de un acuerdo se haga mediante asambleas con la población en distintos lugares del país. Una cosa infinita, imposible absolutamente de manejar. Por lo tanto, yo creo que si se logra que las FARC logre persuadir al ELN de acomodarse lo más posible a lo ya negociado con las FARC, sería un gran triunfo para el gobierno y para el país. Lo malo, y habrá que ver, es que las FARC no están tan satisfechas con lo que les ha cumplido o incumplido en este caso el gobierno. ¿Qué tal que parte de estos 5 días se dediquen a las FARC a decirle: y pilas con esto que el gobierno incumple, y pilas con esto que el gobierno incumple, y pilas con esto que el gobierno incumple? Ahí sí salimos pues debiendo. Avanza la candidatura de Germán Vargas Lleras. Anunció que recogió en menos de mes y medio 2 millones de firmas y que iniciará la construcción de su agenda programática. Con música acompañaron los jóvenes en su recorrido a Germán Vargas Lleras luego del proceso de recolección de firmas para su candidatura, que el día de hoy llegó a la número 2 millones. A todos ellos mi agradecimiento. Qué estímulo. En tan solo 6 semanas, que más de 2 millones de colombianos. Casi 40.000 firmas se están recogiendo diarias y esto demuestra la gran comunicación, la gran acogida que Germán Vargas tiene con el pueblo colombiano. Es el único candidato que ha recorrido casi todo el país 3 o 4 veces. Incluso acompañado por la madre de Natalia Ponce de León, víctima de intento de feminicidio, anunció que abogará por la renovación del Congreso. Es el ejemplo de lo que debería ser la representación de los colombianos en el Congreso. También dijo que irán por al menos 4 millones de firmas y que redactará su programa de gobierno. A partir del mes de noviembre voy a iniciar un nuevo recorrido por todos los departamentos de Colombia. 25 grandes propuestas en materia de política pública. Vargas Lleras iniciará un recorrido por regiones.
El hombre a quien el gobierno acaba de encargarle la contratación de casi $500 millones en construcción de cárceles aseguró que la política de tierras del presidente Santos era un chiste cruel. Exclusivo, Red Más Noticias. 2 días después de posesionarse en el cargo, Fabián Marín, viceministro de Justicia, delegó los 4 procesos de contratación más sensibles de la USPEC en manos de Luis Gonzalo Pérez. Él participaba en el proceso de contratación y es la persona que tiene los conocimientos, los detalles de estas contrataciones. El lío es que Pérez, un abogado sin especialización, es señalado por ser el hombre de confianza de María Cristina Palau, quien además de nombrarlo como director de gestión contractual, le dio el encargo de la dirección administrativa y financiera, lo cual le garantizaba a ella la mayoría en los votos en el comité de contratación. Eso sí, en todo momento la dirección general tendrá control y tiene control sobre las actuaciones del doctor Pérez Montenegro. Aunque no explicó por qué puso al frente de la contratación al hombre de confianza de una directora que salió en medio de cuestionamientos por corrupción, el ministro sí se apresuró a aclarar que no sabía de la cercanía de Pérez con el senador Luis Fernando Velasco. No tenía conocimiento de sus vínculos familiares con dirigentes políticos, situación que no es tenida en cuenta para evaluar una decisión como estas. Luis Guillermo Pérez llegó a la USPEC en noviembre de 2016, pero unos meses atrás, en su cuenta de Facebook, dejó en claro sus diferencias con el gobierno nacional. El chiste más cruel del gobierno Santos, el avance del proceso de restitución de tierras. Por delegación del viceministro, el controvertido funcionario estará al frente de una contratación por 450.000 millones de pesos. Un nuevo caso de inseguridad en Bogotá abre el debate sobre la justicia por cuenta propia y la legítima defensa. Un comerciante mató con un arma de fuego a uno de los 4 ladrones que pretendían atracar su negocio del barrio Teusaquillo. El hombre fue capturado por el CTI de la Fiscalía. A las 4:30 de la mañana, Albert Camilo Fonseca, de 30 años, en compañía de 3 personas, ingresó al Rinconcito Moniquireño, una conocida tienda de la carrera 19 con calle 45 en Teusaquillo. Alirio Gamboa, propietario del negocio, se percató de la presencia de los delincuentes, bajó al local y disparó varias veces contra Fonseca, quien perdió la vida de manera inmediata. Ahí lo podían tener mientras que llamaban a la policía, pero no, ellos quisieron matarlo. Tomar justicia por sus manos. Miren el hueco donde lo tenían. El tendero fue detenido por el CTI de la Fiscalía y conducido a una URI. El hombre, quien evitó el robo de cigarrillos, botellas de whisky y de la caja registradora de su negocio de toda la vida, podría recibir una condena de hasta 17 años de cárcel por el delito de homicidio. Cada quien hace uso de su legítima defensa. La situación está muy difícil. Supuestamente llegaron a atacarlo a él y hizo uso de su defensa. Uno tiene que proteger los bienes y todo, porque para eso uno se sacrifica para conseguir algo en esta vida, ¿sí? Para que venga otro y así nomás me se lo quite, ¿no? Al parecer, el comerciante no tenía el salvoconducto del arma con la que disparó. Bueno, pues así es, Mauricio. Esto que acabamos de ver, esta situación, abre nuevamente el debate. Y un debate que además es bien difícil acerca de hasta dónde llega la defensa propia, cuándo se está hablando de tomarse la justicia por mano propia, cuándo si se actúa en defensa propia, pues se termina también uno metido en líos grandísimos, como al parecer va a terminar este señor que estábamos viendo que intentaron atracarle su negocio en el barrio Teusaquillo. A la luz de la ley colombiana, ¿cómo se mueven todos estos escenarios? ¿Es claro o no es claro? Vea, Paula, no es fácil anticipar cómo va a terminar desencadenándose este caso. Uno trae aquí 4 penalistas y los 4 penalistas le van a dar 4 visiones distintas, segurísimo. Van a destacar distintos elementos, pero lo que sí podemos hacer es una reflexión de tipo más general para, entre otras cosas, que todos los ciudadanos sepamos a qué nos atenemos en un caso como esos. Lo que está en juego aquí, y según las normas colombianas, es, en primer lugar, se presume que la persona que mató al ladrón actuó en legítima defensa, en defensa propia. ¿Qué quiere decir se presume? Que le corresponde a la justicia mostrar que no fue así. En este caso, la presunción de que fue defensa propia es el punto de partida. Y la carga de la prueba está en la justicia para demostrar que no hubo defensa propia, sino que hubo otro tipo de acción. Pero lo más importante, para determinar la culpabilidad relativa y por lo tanto la graduación de la pena, de si son los 17 años o hay un tipo de condena menor, o incluso esta persona podría terminar o en detención domiciliaria o sencillamente en libertad, lo que se tiene en cuenta es si el acto violento, en este caso el acto violento de parte del homicida, de quien tomó justicia por cuenta propia, es o no proporcional a la amenaza que tenía enfrente.
¿Qué quiero decir con eso? Que si uno está armado y el otro está acurrucado pidiéndole que tenga piedad y demás, es un abuso del acto violento frente a quien está siendo asesinado en ese caso. Si por el contrario, el acto violento es proporcional o es la única salida que tiene, en este caso el tendero, porque el otro se le iba a venir encima, porque se tenía una botella encima, porque lo estaba amenazando, en ese caso se va graduando la pena y la culpabilidad dependiendo de si mi reacción o la reacción del involucrado es proporcional o no a la amenaza que tiene enfrente. Nosotros veíamos ahí a la señora, a la esposa del ladrón, entre otras cosas, a mí me parece bastante exótico estar en un caso en que uno dice, la esposa del ladrón se pone a llorar porque el otro trató de defender su patrimonio, pero la justicia es la justicia. La esposa del ladrón decía, lo tenían allá metido en un hueco y lo tenían acorralado y allá lo mataron. No sé si eso sea así o no, no lo sabemos ninguno de nosotros hasta que la justicia no lo termine aclarando. Ese sería un caso en que hay abuso de la fuerza frente a la magnitud de la amenaza, pero perfectamente algún testigo podría haber dicho, no, si el ladrón tenía una botella, un pico de botella y estaba a punto de matar al otro, ahí se vuelven a equilibrar las cargas. Entonces, un caso difícil, un caso para sacar adelante por parte de la justicia y para que todos reflexionemos, porque el primer instinto de uno es, este tipo me está robando, pues voy a tratar de hacer lo que más pueda. Ojo a la proporcionalidad entre la amenaza y la reacción. Pues qué complicado, nos queda claro después de escucharlo usted, Mauricio, que lo que se viene ahora en adelante entonces en este caso pues es un largo, muy largo proceso. Y 20 encapuchados se tomaron durante más de 3 horas el edificio donde funciona la Secretaría de Hábitat de Bogotá. Los encapuchados ingresaron a las 7:30 de la mañana a la sede de la Secretaría de Hábitat en la calle 52 con carrera 13, agrediendo al vigilante de turno. Primero, aseguraron el control del sótano y luego empezaron a tomarse cada uno de los pisos de la entidad. ¿Hasta cuándo van a tener esta toma? Hasta que haya una mesa. ¿Por qué se tomaron el edificio? ¿Por qué se tomaron el edificio? Afuera medios. ¿Cuántos son ustedes? Afuera le respondo. Afuera, un grupo de 300 personas de la comunidad del barrio Suba Bilbao denunciaba al distrito por su poco interés de darle soluciones de vivienda. El día 24 de abril que nos sacaron, nos quemaron, nos trataron como, perdónenme la expresión, como perros. A las 10 de la mañana, el SMAT intervino para acabar con la toma. La policía impidió el regreso de los manifestantes a la puerta del edificio. De uno en uno, los ocupantes empezaron a salir, custodiados por la policía y con el acompañamiento de la personería. ¿Lo maltrataron o qué? Bacán. Señoras de la tercera edad y niños llevaron la peor parte. La alcaldía rechazó el uso de las vías de hecho y recordó que mantendrá su posición de diálogo con las comunidades. En apoyo a la inclusión laboral de los jóvenes colombianos, la compañía McDonald's donará las ventas de la hamburguesa Big Mac elaboradas en todos los locales del país. La jornada solidaria hecha por la compañía busca recaudar la mayor cantidad de fondos para ayudar a más de 1.000 estudiantes y dar soporte a programas que mejoran la salud y el bienestar de niños y sus familias. No solo contratamos a muchos jóvenes, sino que también estamos apoyando instituciones que promuevan el empleo juvenil. El Instituto San Pablo Apóstol ISPA, que ofrece educación gratuita a jóvenes de comunidades vulnerables de Bogotá, y la Fundación Casa Ronald McDonald, que brinda apoyo a las familias de niños con enfermedades complejas, serán beneficiadas. Con el Instituto Ronald McDonald venimos trabajando desde hace varios años. Lo nuevo para este año es apoyar específicamente al ISPA acá en Colombia y realmente tratar de generar oportunidades para que la juventud de Colombia, especialmente las comunidades vulnerables como el sur de Bogotá, puedan tener juventud que salga a estudiar afuera, que tenga capacitación técnica y que pueda tener salida laboral. La venta de las Big Mac en todas sus formas sumarán a los aportes para las dos fundaciones. Y lo hacemos para hablar de la información internacional a un día de que el presidente Mariano Rajoy se reúna con su gabinete para tomar medidas en cuanto a la crisis de Cataluña. El rey Felipe VI garantizó que la región autónoma es y será parte esencial de España.
El rey Felipe VI se refirió de nuevo este viernes a la grave crisis institucional que sufre España, país que dijo enfrenta una inaceptable intención de secesión en Cataluña que se resolverá dentro de la legalidad constitucional. España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional. Y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace ya 39 años. Las palabras del monarca ocurren en víspera de las medidas que anunciará el gobierno de Mariano Rajoy en el marco del artículo 155 de la Constitución para frenar las aspiraciones independentistas del gobierno de Carles Puigdemont. Todas las medidas que adoptemos, se lo digo ahora con claridad, las anunciaremos mañana. Aunque no se conocen detalles de unas medidas pactadas con los socialistas, el principal partido en la oposición, los observadores apuestan por unas elecciones anticipadas en Cataluña como la alternativa más probable para destensar el conflicto. Dos expresidentes de Estados Unidos coincidieron. Más allá de su reaparición en público, Barack Obama y George W. Bush lanzaron críticas contra Donald Trump. Tras 10 meses de ausencia, Obama participó en 2 eventos de campaña para apoyar a los candidatos de las elecciones municipales y estatales de noviembre. Sin decir nombres, criticó la actual política estadounidense, algo que casi de manera simultánea estaba haciendo desde Nueva York el también expresidente George W. Bush. El demócrata y el republicano, pese a sus ideas diferentes, compartieron su preocupación frente a la realidad que hoy, lejos de dividirlos, al parecer los une. Y 12 cancilleres de América se reunirán en Canadá la próxima semana para abordar el tema de la crisis política que atraviesa Venezuela. Entre ellos se encuentra la canciller colombiana María Ángela Holguín. Después de las elecciones regionales en Venezuela el pasado sábado, donde según la comunidad internacional hubo irregularidades, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá citó una reunión con los cancilleres de la región para buscarle una solución rápida a la crisis que atraviesa Venezuela.